Hola hermanos, muy buenos días. Me alegro que podemos tener este tiempo juntos con la palabra de Dios y realmente estar reunidos por medio del internet, del WhatsApp. Entonces espero que estén bien y en esta mañana, en esta oportunidad, vamos a comenzar leyendo el pasaje de Génesis 44. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a tener un tiempo con la palabra de Dios. Antes de leer, me gustaría empezar orando. Entonces vamos a tener una palabra de oración entre todos. Oramos. Dios Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias porque levantamos con vida, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor, por nuestras familias. Señor, gracias por tu gracia, por tu misericordia en nuestras vidas. Señor, y muchas gracias por el tiempo que hemos pasado estudiando este libro de Génesis, Señor, por las enseñanzas, por las muchas oportunidades que hemos tenido de poner en práctica las ricas enseñanzas que tú nos das cada semana, Señor. Y pedimos en este momento, en este tiempo, que tú nos ayudes a estar atentos, alertas, Señor, a tu palabra, que también que podemos tener eh, oído, Señor, para escuchar tu voz en este momento, en esta mañana, Señor, que podemos escuchar lo que tú nos quieres decir por medio de tu palabra, Señor. Ayúdame a compartir lo que has puesto en mi corazón, lo que dice en tu palabra, Señor, y que realmente que puede ser de bendición y para tu gloria. Te amamos, en el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Muy bien. En este estudio vamos a seguir con la vida de José, en el principio entrando en el capítulo 44 y en el 42 y el 43 que hemos leído. Creo que es muy importante destacar de que Dios tiene grandes propósitos para la familia de Jacob, ¿no? Los hermanos, todo lo que han pasado, aunque hemos visto muchos problemas. Sabemos que Dios tiene grandes propósitos para la vida de esta familia, para todo lo que será la nación de Israel, pero todavía hay cosas que tienen que cambiar y Dios lo sabe y también José. Entonces, alguna de las cosas que tiene que cambiar o tiene que trabajar, si se puede decir, que vamos a ver más adelante, es sobre el tema del arrepentimiento. Los hermanos tienen la conciencia dormidos. En este tiempo sabemos que no han confesado su pecado hacia Jacob, ni siquiera Benjamín, ¿sabe? Y sabemos que el tiempo puede sanar muchas heridas, muchas cosas, es un hueso quebrado, ¿no? Un hueso roto, pero sabemos que el tiempo no puede sanar un pecado no confesado, porque en el momento, como vamos a ver más adelante, vuelve a la superficie, sale la vergüenza, el miedo, el temor, y realmente para cumplir estos grandes propósitos que Dios tiene para la familia de Jacob, hay que ver arrepentimiento. Entonces esto es algo que vamos a ver que Dios está trabajando para producir este arrepentimiento, que vamos a ver que es un camino muy largo muchas veces el arrepentimiento. Puede ser de un momento, pero muchas veces para que Dios pueda traer verdadero arrepentimiento en nuestra vida es un camino largo. Y también del parte de José y de Dios tiene que ver confianza. José tiene que tener confianza en sus hermanos que han cambiado, de que realmente José tanto como Dios quiere dar tanto a los hermanos, a los hijos de Jacob, a su familia, quiere regalarles tanto. Quiere prosperar sus vidas, pero realmente José no puede tomar pasos de confesar quién es, de mostrar todas las riquezas que él puede brindar a su familia si no hay confianza a saber de que van a poder realmente vivir con las bendiciones de Dios y que no van a despreciar o malgastar todo lo que Dios le quiere dar. Entonces vamos a ver una prueba, vamos a ver que Dios, tanto a Dios como a José, va a probar sus hermanos. Entonces hay unos temas muy clave. Empezamos nuestro estudio, vamos a hacer una introducción, vamos a leer algunos versículos en el capítulo 42 y también en el 43, pero vamos a hacerlo de una manera breve. Entonces vamos a leer ahí, acá tengo mi amada esposa conmigo que me va a ayudar a leer los versículos
Y les pido que me puedan seguir en sus Biblias o en el PowerPoint que está ahí. 42, 1 al 3 de Génesis. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿Por qué os estáis mirando? Y dijo: He aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: No sea que le acontezca algún desastre. Bien, entonces en los primeros 4 versículos vamos a ver que Jacob no quiere enviar Benjamín a Egipto por miedo, sabiendo lo que había pasado a José, y tiene mucho miedo. Pero este es algo que es muy importante para saber, porque es uno de los grandes problemas del capítulo 42 de Génesis. Seguimos en nuestra lectura, vamos a leer el versículo 5, 6 y 8. Entonces seguimos con nuestra lectura de Génesis 42. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Bien, entonces ahí en el 6 vemos el oficio de José, que era el señor de la tierra, él era el encargado de todos los alimentos, de entregar la comida, era el segundo bajo Faraón. Y José está ahí con sus hermanos y llegaron, se inclinaron, pero dice, José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron a él. Entonces este es el principio, cuando ellos se encontraron con José. Seguimos haciendo el repaso del 42, vamos a leer el versículo 9 y 15. José les dijo: Espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Bien, entonces José en el momento, en el encuentro con sus hermanos, dice, espías sois. Y ahora vamos a ver a una de las pruebas, solo haciendo un repaso. Dice, en esto seréis probados. Acá vamos a ver la primera prueba. La primera prueba de José a sus hermanos era sobre su palabra, la fidelidad de su palabra. Y como vemos, dice, en eso seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Entonces José dice, mira, José no ha visto a sus hermanos en muchos años, y de repente vienen y dicen, no, sabes que venimos para comprar grano nada más. José dice, los hermanos que me acuerdo yo eran mentirosos, no por decirlo. De que realmente José quiere tener la confianza con ellos para después bendecir sus vidas, pero en primer lugar tiene que saber de que puede confiar en su palabra. Seguimos en el capítulo 42 y vamos a pasar al versículo 17. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Entonces José dice, seguro estaba pensando en su mente, mira, yo pasé 3 años en la cárcel por causa de ustedes, unos 3 días no les van a hacer daño, ¿no? Pero en este tiempo vamos a ver de que sí, sus hermanos tenían su conciencia bien dormidas, no habían, seguro hace mucho tiempo, no han pensado o han intentado no pensar en lo que hicieron a José. Y ahora en el siguiente versículo vamos a ver que este tiempo en la cárcel les va a ayudar mucho a reflexionar y meditar y pensar lo que Dios está haciendo en sus vidas. Seguimos con el versículo 21 de Génesis 42. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Bien, entonces ellos se dieron cuenta en la cárcel de que verdaderamente hemos pecado. Sabes que capaz hace muchos años que no hemos pensado en esto, pero vimos la angustia de nuestro hermano y ahora ha venido sobre nosotros. Estamos angustiados, ahora sabemos lo que se siente estar desesperados en la cárcel. Pero aquí vamos a ver la confesión de sus pecados y como hablamos, el tiempo puede sanar muchas cosas. Hasta un hueso quebrado, pero aún nos damos cuenta que un pecado no confesado, el tiempo no lo puede sanar, porque en el momento que pasa algo malo,
empiezan a tener esta culpa sobre sus hombros, ¿no? A pensar de que realmente hemos pecado. Entonces, seguimos en el 42, el 23, el 25, 6 y después el 8. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigos y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos, y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Y dijo a sus hermanos: Mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro: ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Bien, entonces mientras que ellos estuvieran confesando sus pecados, están ahí angustiados, ellos no sabían que José estaba ahí y podía entender porque había un intérprete entre ellos. Entonces, más adelante dice que pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de ahí. Y dijo a sus hermanos: Mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Realmente ahí el mismo pasaje se explica todo, nos dice todo. Y se les sobresaltó el corazón y espantados, ¿no? Lo único que no querían ver era el dinero, porque echan la culpa a Dios y dicen: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Ahí todavía, porque cuando no hay confesión de pecados, cuando no hay arrepentimiento, hasta una bendición lo ven como una maldición y como un castigo de Dios. Pero sabemos que José era una gran persona, ¿no? Y en este tiempo no iba a recibir el dinero de su familia cuando estaban pasando por un momento de necesidad. Iba a mandar el dinero de vuelta con ellos y no iba a permitir que ellos pudieran decir que tomaste dinero de nosotros en un momento de necesidad. Era grande el amor que él tenía hacia sus hermanos. Entonces ahí es la segunda prueba. Ahí estamos viendo la segunda prueba, que José va a mandar el dinero con sus hermanos y va a ver qué es lo que van a hacer con el dinero. Capaz estás viendo estas pruebas y nunca lo has visto así antes, pero sigue pensando con nosotros, sigue con la lectura y vamos a ver algunas pruebas más. Y creo que nos va a ayudar un poquito para clarificar al final. Vamos a ver un resumen del gran problema del capítulo 42 y se resume en el versículo 4, 34 y 38. Mas Jacob no envió a Benjamín. Lo que dijo José: Y traedme a vuestro hermano, el menor, para que yo sepa que no sois espías. El problema era que Jacob dijo: No descenderá mi hijo con vosotros. Bien, entonces esto era el gran problema del capítulo 42 de Jacob, que Jacob decía: no voy a enviar Benjamín con ustedes, ya saben lo que ha pasado con José. Después se van a Egipto, se encuentran con José y dice: traedme vuestro hermano menor, Benjamín, lo quiero ver acá. Y al final, en el versículo 38, terminando el capítulo 42, dice: Jacob, no descenderá mi hijo con vosotros, no hay chance. Entonces ese es el gran problema. Seguimos con el 43, vamos a leer el 1 y 2 y el 4 y 5a. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo a su padre: Volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento, pero si no lo enviares, no descenderemos. Su padre Jacob dijo: comprad para nosotros un poco de alimento, ¿no? Está diciendo un poco. ¿Por qué? Porque Jacob no quiere mandar a Benjamín. Realmente tiene miedo y está esperando de que se termine el hambre, ¿no?, que está pasando en la tierra. Entonces dice: un poco de alimento, solo un poco más de tiempo y vamos a salir de esto. Pero sus hermanos dicen: si enviares a nuestro hermano con nosotros no hay problema, vamos. Pero si él no está con nosotros, no vamos a ir. Seguimos en el 43, versículo 14, 16 y 18a. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa:
lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Entonces aquellos hombres tuvieron temor. Bien, entonces al final Jacob dice, bueno, pueden mandar Benjamín, pero hay que reconocer que el hambre era grande sobre la tierra y realmente estaba muriendo de hambre. Era tanta la necesidad en la tierra y reconocemos también el propósito de Dios de que no solo provocó el hambre sobre la tierra de Egipto, sino sobre Israel, Canaán. ¿Por qué? Porque era la manera de que Dios iba a utilizar el método para sacar la familia de Jacob, Israel, de su tierra a Egipto, en el cual ellos podían estar juntos. Entonces, en el momento de ser invitado, cuando José ve a Benjamín, dice llevar a estos hombres a mi casa. Obviamente seguimos con el mismo pensamiento, un pecado no confesado, no hay arrepentimiento, no hay paz para con Dios, ¿no? Entonces los hombres, sus hermanos tuvieron temor a su casa, que nos va a castigar, qué va a pasar, ¿no? El miedo que tuvieron. El 27, básicamente hasta el 31. Entonces les preguntó José cómo estaban y dijo, vuestro padre el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien, va tu siervo nuestro padre, aún vive. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí, y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan. Bien, en el pasaje como nos compartió Néstor, ¿cuántas veces vemos, vive aún vuestro padre todavía? El amor que José tenía hacia su padre era tremendo. Y en todas estas emociones de escuchar que su papá estaba bien y que al verlo a Benjamín enfrente suyo después de tanto tiempo, se alargó a llorar, ¿no? Salió, lloró y al volver se puso la cara seria, ¿no? Entró y dice, poned pan, y va a seguir con sus hermanos. Ahí vamos a ver la tercera prueba, que es sobre el favoritismo. ¿Cómo van a reaccionar los hermanos de José en el momento que Benjamín va a recibir una abundancia? Seguimos con la lectura en el 31 al 34. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro, y José tomó viandas de delante de sí para ellos. Mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Bien, entonces esto era la prueba. Así lo vemos como una prueba porque José sabía lo que era luchar siendo el favorito. Y él sabía con su ausencia aún mucho más, seguro Jacob hubiera tratado a Benjamín como el hijo favorito en la casa. Y quería ver la reacción de ellos, porque quería ver el arrepentimiento, quería ver el cambio en la vida. Otra cosa que es importante destacar por el capítulo 44 es que José los va a poner, va a sentar sus hermanos, el mayor conforme a su primogenitura, o sea, el mayor y el menor conforme a su menor edad. Entonces lo va a poner en la mesa conforme a su edad. Entonces estos hombres, dice, se quedan atónitos, se quedan sorprendidos a ver cómo supo de que este era el mayor. Uno dice, bueno, entre 2 o 3 capaz no sea tan difícil adivinar o pensar cuál es el mayor y cuál es el menor, ¿no? Pero cuando tenés tantos hermanos se quedaron, obviamente te dice, sorprendidos, no podían creerlo, que es muy importante para saber más adelante. Ahora estamos por entrar en el capítulo 44 y vamos a ver algunos datos interesantes o para tener en cuenta. José salió a los 17 años, fue vendido por sus hermanos. A los 30 años fue puesto como el Señor de la tierra. Se puede ver el 41, Génesis 41, 46, que dice que tuvo 30 años. Entonces sabemos que más o menos 10 años estuvo en la casa de Potifar, siendo entrenado como mayordomo. Después 2 años en la cárcel, imaginamos uno más. En el versículo 45, en el capítulo 45, versículo 6 de Génesis, dice:
Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Bien, sabemos que han pasado 9 años más, entonces desde los 30 han pasado 9 años, entonces José más o menos tiene alrededor de 39 a 40 años. Han pasado mucho tiempo en pocos capítulos, ¿no? Ahí les dejo una tarea después en su casa. ¿Cuántos años tendría Benjamín entonces? Ahí pueden hablarlo después en su casa para tener un desafío extra, ¿no? Entonces vamos a leer versículos 1 al 5. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Muy bien. Entonces acá tenemos los hermanos que terminaron de comer y ahora están a punto de salir. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Y seguro que era un momento de: por fin salimos de acá. Qué miedo que seguramente que tuvieran, ¿no? A salir como hemos ido anteriormente en los estudios, que Jacob decía: me muero si ustedes vuelven sin Jacob, mejor que no vuelven ustedes, ¿no? Toda la carga, las emociones, estando en la cárcel 3 días, la angustia, el miedo, el terror que tuvieron, y por fin pueden salir, pueden volver, y es un momento de aún no se habían alejado. Entonces, aunque están cantando victoria, están apenas que todavía no han salido de la ciudad, llega el mayordomo. José, el mayordomo, decía que la copa que habían llevado era la copa que José usaba para adivinar. Entonces decimos: José adivinaba, podía ver el futuro. Generalmente en los egipcios tenía una copa y ahí ponían el jugo de uva adentro y decían que ellos podían leer sobre lo que flotaba en el jugo, el futuro, que usaban para adivinar este método. O si no, cuando tomaban todo el jugo quedaba como los granos, todo lo que había sobrado abajo en el vaso, y de ahí podían leer o encontrar una manera de adivinar, como muchos hacen con las hojas de té. Pero no es cierto, pero más adelante vamos a seguir viendo sobre este tema. Pero eso es lo que está pasando en los primeros versículos. Seguimos en nuestra lectura sobre el versículo 6. A ver. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Bien, entonces sus hermanos dicen: no, pero ya pasamos esta prueba. Sabes que el dinero, ya no, algo parecido nos ha pasado, ¿no? La primera vez que el dinero fue hallado en nuestros costales, te lo devolvimos. Y ahora ellos van a hacer como una promesa que es muy peligrosa y no tan inteligente de su parte. Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera. Y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Entonces está diciendo... Entonces, no es muy inteligente, pero es una promesa bien grande que hicieron. Seguimos en nuestra lectura, el versículo 10 al 13. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare mi siervo, en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo, y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor,
y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Bien, entonces el mayordomo dijo, bien, si eso es la promesa que quieren hacer, trato y hecho, ¿no? Y dice, la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Y seguimos con la lectura de Génesis, el versículo 14 al 17, perdón. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra, y les dijo a José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces, ahora decimos, en una lectura simple nada más del pasaje, decimos, bueno, pero José mismo dijo que adivinaba, entonces debe ser cierto, ¿no? Realmente yo creo de que José en este momento estaba siguiendo el perfil de un egipcio. Su mayordomo pensaba que la copa se usaba para adivinar, pero recordamos más adelante, aún sus hermanos pensaban. ¿Por qué? Porque antes, como hablamos, cuando José puso a sus hermanos en la mesa, los puso conforme a su edad, el primogénito hasta el menor de edad. Y dice que sus hermanos se quedaban atónitos, sorprendidos, no podían creer. Y seguramente la fama de un egipcio que podía adivinar, ellos pensaban de que José seguramente adivinaba. Entonces José está siguiendo con el perfil de un egipcio y está diciendo, ¿cómo vas a hacer algo cuando ya pasó en un momento que fueron sorprendidos de lo que yo sé? Y aquí realmente vemos la verdadera confesión. Dice, entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Y he aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Dios va a seguir intentando tratar con ese hermano para provocar el arrepentimiento en su vida, la confesión de sus pecados, este cambio de vida que va a ser necesario para el siguiente paso en el plan de Dios para su vida, ¿no? Pero dice, José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces la cuarta prueba, la traición. Los hermanos de Benjamín y de José van a traicionar Benjamín tanto como hicieron a José. Vendieron a José por 20 monedas de plata, ¿no? Algo tan sencillo, a la esclavitud. Ahora tienen la oportunidad tan grande de desecharle al favorito, ¿no? Una vez más, dejarle, mandarle a la esclavitud y ellos pueden salir libres. Entonces José está probando, mira, pasaron la prueba de las palabras, del dinero, del trato con Benjamín como el favorito, pero aún lo vamos a llevar un paso más. Lo van a traicionar, han cambiado, son más que palabras lo que están diciendo, y ahí vamos a ver que sí, que van a pasar todas estas pruebas. Entonces, desde el versículo 18 hasta el final de Génesis 44 es un resumen largo de todo lo que hemos visto. Por esto vimos el 42 y 43, porque es todo el resumen corto que hizo Judá. Entonces no lo vamos a ver todo, solo vamos a ver algunos versículos. Entonces, como dice en su Biblia, Judá intercede por Benjamín. Ahora vamos a ver el corazón grande que tiene Judá en este momento y realmente que representa cómo ha cambiado en este tiempo. El versículo 18 dice, Entonces Judá se acercó a él y dijo, Ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Entonces, en vez de decir, bueno, sí, dejamos a Benjamín y nos vamos, dice, hermanos, no, va a decir, ay, Señor mío, te ruego que me permites decirte una palabra. Y así termina el 42 con el 32 al 34 con esta
Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Bien, entonces acá tenemos Judá intercediendo por Benjamín y dice, no, te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Entonces vemos el tremendo corazón que tiene Judá hacia su hermano, hacia cumplir su palabra y realmente no permitir que Benjamín se vaya solo a la esclavitud. Vamos a terminar con la conclusión, algunas cosas para hacer un repaso, a llevarlo a la práctica un poco en nuestras vidas. Este pasaje, el conocimiento que hemos adquirido hoy en la mañana, la unidad. En primer lugar, parte de las pruebas de José era en cuanto a ver si sus hermanos estaban unidos, si iban a formarse, a ser un equipo como debe ser una familia, ¿no? O si se iban a decidir volver todos, cada uno busca su propio bien y dejamos a Benjamín, como hicimos a José, para que sufra y quede esclavizado. La humildad. Se consideraba a sí mismo siervo. Si vuelves a leer el capítulo 44, ves que casi cada versículo Judá dice tus siervos, tus siervos, tus siervos, ¿no? Él podía reconocerse como un siervo, ¿no? Si estudiamos el pasaje o si volvemos a leerlo, podemos ver que Judá realmente puso su orgullo al lado pensando en el otro. Y en tercer lugar, no solo la necesidad de unidad, de un equipo, de la humildad que tuvo, pero también sobre el arrepentimiento. Después de 22 años, los hermanos admiten su pecado y que Dios estaba ahí, ¿no? Que Dios fue el que halló su pecado. No hay nada que se pueda esconder de Dios y que están dispuestos a enfrentar las consecuencias. Después de 22 años, qué importante, qué maravilla realmente de que han llegado a esta conclusión, porque Dios quiere prosperar sus vidas, Dios quiere bendecir a esta familia, Dios quiere hacer una nación de esta familia, Dios quiere hacer que el Mesías sale de Judá, ¿no? Pensando en todo lo que Dios quiere hacer. Dios quiere sacarles de Canaán con el hambre, estaban muriendo de hambre, de todas las luchas que ellos tenían, y darles todo en Egipto en este momento, a darles una nueva vida. Pero todo dependía de ellos, si ellos podían arrepentirse, podían confesar, si podían ser personas confiables de que Dios podía usarlos. Y también José podía confiar como mayordomo sabio, tenía que tener esta confianza con su familia de que podía realmente disfrutar y utilizar bien la bendición que proviene de Dios, que no añade tristeza. Bueno, hermanos, espero que han disfrutado el tiempo juntos en familia. Seguimos orando el uno por el otro. Bendiciones. Cada sueño que tanto anhelé, lo entrego hoy ante tus pies. Esos momentos que me desvié, sé que no cambian lo que en mí ves. Quedé cansada de tanto luchar, en tu presencia quiero descansar. Poderoso Rey vencedor, no importa lo que enfrente, aquí estás.
encuentra mi principio y fin. No hay día frente a mí que tú no ves. En todo sé mi vida y respirar. Quiero tu voluntad y nada más. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas, hoy aquí, aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti, confiaré en ti. Mi fuerza, mi reposo, el que me sostendrá. Eres mi fundamento, mi roca en tempestad. Tus sendas son más altas, tus planes son de bien. Sé que a donde me lleves has estado también. Aun cuando no se mueven los montes frente